Cuando mamá enfermó, mi hermano Dorado dijo que él no tenía recursos para cuidarla. Cuando murió, esperó su herencia. Descubrió que todas sus cuentas estaban a mi nombre. Lloró y dijo, no lo sabía. Le respondí, no, hermano, nunca supiste cuidar lo que importaba. Cuando mamá enfermó, todo se vino abajo más rápido de lo que pensé. Empezó con cosas pequeñas, olvidos tontos, confusiones que uno al principio se toma a la ligera. Pero en menos de un año ya no podía vivir sola. Yo vivía en otra ciudad, a unas 2 horas, tenía un trabajo estable y una vida más o menos armada, mientras que mi hermano, Marcos, estaba a menos de media hora de ella. Por lógica, por cercanía y por simple sentido común, uno pensaría que él se haría cargo de las cosas básicas, pero no. Desde el primer momento dijo que no tenía recursos, que su empleo no le daba tiempo, que su esposa no quería meterse en dramas familiares y que él no sabía cómo manejar a una persona enferma. Esa fue su forma elegante de decir, no me interesa. Al principio no quise pelear, pensé que con el tiempo cambiaría de actitud, que ver a mamá tan débil lo haría reaccionar. Pero no. Cada semana que pasaba se alejaba más y más, hasta que su participación se redujo a mandar mensajes vagos preguntando cómo seguía y prometiendo que la llamaría el fin de semana. Promesas vacías, como siempre. Yo terminé pidiendo permisos en el trabajo, turnándome entre cuidar a mamá y mantener mi vida en pie. Me pasaba noches enteras en vela, esperando que se durmiera para poder limpiar la casa, organizar las medicinas, revisar los papeles del seguro. Era agotador, pero al menos sentía que estaba haciendo lo correcto. Cada vez que la veía sonreír o me tomaba la mano, sentía que todo valía la pena. Lo que no valía la pena era escuchar las excusas de Marcos, que cada vez que llamaba lo hacía con el mismo tono de víctima, diciendo que la vida le había salido mal, que el dinero no le alcanzaba, que su jefe lo tenía explotado. Nunca faltaba la frase si pudiera, iría más seguido, y yo tenía que morderme la lengua para no decirle que sí podía, pero no quería. Cuando mamá empeoró, me mudé temporalmente a su casa. Dejé todo por ella, porque sabía que el final se acercaba. Marcos apareció un par de veces, más por obligación que por cariño. Se quedaba unos minutos, decía que no soportaba verla así, y se iba con la excusa de que no quería recordarla enferma. Lo odié por eso. Yo también odiaba verla sufrir, pero el amor no es solo estar cuando todo es bonito. A veces el amor es aguantar el dolor junto a la persona que te dio la vida. Y él nunca lo entendió. En sus visitas fugaces, lo único que preguntaba era si mamá había dejado algo escrito, si teníamos testamento, si había cuentas. Yo trataba de ignorarlo, pero cada pregunta me taladraba la cabeza. Mamá, incluso con la mente ya medio nublada, se daba cuenta. Una vez me dijo bajito, casi susurrando, que no quería que Marcos se preocupara por eso, que ella confiaba en mí. Yo solo asentí y cambié de tema. No tenía idea de lo que planeaba, ni me imaginaba lo que estaba haciendo. Mamá murió un domingo al amanecer. Fue tranquilo, dentro de lo que cabe. Yo estaba ahí, sosteniéndole la mano. Marcos llegó 2 horas después, con los ojos hinchados pero sin lágrimas. Dijo que el tráfico estaba horrible, como si eso importara. En el funeral se dedicó a saludar a todo el mundo y a repetir el mismo discurso sobre lo mucho que la iba a extrañar. La gente lo abrazaba, lo consolaba, y yo lo miraba pensando en todas las veces que no había estado cuando ella lo necesitaba. La rabia me hervía por dentro, pero me la guardé. No era momento de pelear. El problema vino después, cuando empezaron las conversaciones sobre qué pasará ahora. Marcos asumió, sin preguntar, que todo se dividiría en partes iguales. Decía cosas como bueno, habrá que ver cómo repartimos la casa o yo no quiero problemas, lo que me toque está bien. Lo decía con ese tono de quien ya se ve con el dinero en la mano. Yo solo escuchaba, sin confirmar nada. No sabía cómo funcionaban las cosas, así que esperé a tener toda la información. A las semanas fui al banco para cerrar las cuentas de mamá, y ahí vino el golpe. Todas las cuentas, las de ahorro, las pequeñas inversiones, incluso la escritura de la casa, estaban a mi nombre. No como heredera, sino como titular.
Mamá había hecho los cambios meses antes, cuando todavía estaba lúcida, sin decirme una palabra. Dejé el banco con un nudo en la garganta y un vacío enorme. No sentí alegría, ni alivio, ni triunfo. Sentí tristeza. Era como si me hubiese dejado un secreto pesado, algo que iba a dividirme para siempre de mi hermano. Le conté a Marcos un par de días después. Fui a su casa, me senté con él y le expliqué todo, sin adornos. Al principio se rió, como si pensara que era una broma. Luego se quedó mudo, y finalmente me miró con los ojos húmedos diciendo que no lo sabía. Que si lo hubiese sabido, habría hecho las cosas diferente. Que él no quería dinero, solo su parte justa. Esa frase me encendió. No gritamos, pero el silencio fue más violento que cualquier pelea. Yo solo le dije, con la voz temblando, que no, que nunca supo cuidar lo que importaba. Que si hubiera estado presente, mamá tal vez habría decidido otra cosa. Se quedó mirándome con la boca entreabierta, sin saber qué decir. Me fui sin despedirme. Desde entonces no hemos hablado mucho. Él manda mensajes cortos, casi formales, preguntando si hay algo que firmar, si ya cerré cuentas, si podemos llegar a un acuerdo. No hay nada que acordar. No quiero pelear, pero tampoco voy a compensar su ausencia con dinero. Mamá tomó una decisión, y aunque me duela, la respeto. Yo me encargué de ella, y ahora me toca encargarme de todo lo que dejó. No como venganza, sino como justicia. Porque a veces la vida no te da la oportunidad de elegir, pero sí te deja ver quién realmente estuvo cuando más hacía falta. Y mi hermano, por más lágrimas que derrame ahora, no fue uno de esos. Actualización 1. Habían pasado ya casi 2 meses desde que mamá murió cuando empecé a entender la magnitud de todo lo que me había dejado encima. Los primeros días fueron un caos de trámites, llamadas, correos y firmas. Nada de eso se siente real cuando uno está en duelo, todo parece un trámite absurdo para cerrar la vida de alguien que todavía sientes presente en cada esquina. Pero la burocracia no espera, y el mundo sigue moviéndose aunque tú estés hecho pedazos. Mientras yo trataba de mantenerme en pie, Marco seguía en su papel de hijo afectado pero desentendido. Me llamaba de vez en cuando con voz de mártir, preguntando cómo iban las cosas como si habláramos de un trámite compartido y no de la vida de nuestra madre. Nunca ofrecía ayuda, solo pedía actualizaciones. Era como si esperara que todo se resolviera solo y, al final, alguien le avisara cuánto le tocaba. La visita al abogado fue el primer golpe de realidad. Me lo recomendó una amiga del trabajo, un tipo serio pero bastante humano, de esos que te miran a los ojos y te explican sin rodeos lo que hay. Le llevé los papeles del banco, las escrituras, los documentos médicos, todo lo que había juntado. Lo revisó en silencio y luego me dijo que, legalmente, todo lo que estaba a mi nombre era mío, sin vueltas. No era una herencia, no era un reparto, mamá había hecho una transferencia completa. Me explicó que, para el sistema, yo era la titular, la dueña, y que, aunque moralmente pudiera sonar duro, no había nada que Marcos pudiera reclamar. No podía creerlo. No porque dudara de lo que me decía, sino porque me costaba aceptar que mamá lo hubiera planeado así, en silencio. Ella no era del tipo que hacía las cosas por impulso, todo lo pensaba 1000 veces. Y si lo hizo, fue porque algo la llevó a tomar esa decisión sabiendo perfectamente las consecuencias. El abogado me dijo también que, con la titularidad, venían responsabilidades. Las cuentas médicas pendientes, los impuestos, la casa, los servicios, todo eso ahora estaba en mis manos. No era solo recibir, era también asumir. Yo asentí, entendiendo que no había escapatoria. Él me preguntó si había más familiares interesados y le conté lo de Marcos, que estaba esperando una herencia que nunca iba a llegar. El abogado me miró con un gesto de resignación, como si ya hubiera visto 1000 veces esa historia, y me aconsejó no decirle más de lo necesario hasta que todo estuviera completamente en regla. Dijo que en estos casos, cuando alguien se entera de que no va a recibir lo que esperaba, las cosas pueden ponerse feas. Tenía razón. Durante esas semanas, mientras cerraba cuentas y arreglaba papeles, empecé a ver lo que mamá había hecho con una claridad distinta. No lo hizo para castigar a Marcos,
lo hizo para proteger lo que quedaba. Ella sabía que si todo quedaba en manos compartidas, él terminaría vendiendo la casa, gastando el dinero o simplemente desapareciendo cuando tocara hacerse responsable. No era venganza, era prevención. Yo recordaba conversaciones sueltas de los últimos años, frases suyas que ahora cobraban otro sentido. Como cuando me decía que no quería que su casa terminara en manos equivocadas o que uno no puede confiar en quien se olvida fácil de los demás. En su momento pensé que hablaba de vecinos o conocidos, nunca imaginé que se refería a su propio hijo. La primera vez que volví a la casa después del funeral, sentí que entraba en un museo. Todo seguía igual, como si ella fuera a aparecer en cualquier momento. Las fotos, los platos, el olor a lavanda. Me costó horrores caminar por ahí sin romperme. Pasé horas revisando cajones, guardando documentos, clasificando cosas. Fue ahí cuando encontré una carpeta vieja, con recibos de los últimos años. Vi su letra en los márgenes, notas sobre los pagos del seguro, comentarios sobre la casa, recordatorios de citas. Había uno que me hizo detenerme: Marcos no vino. Otra vez. No tenía fecha, pero el tono lo decía todo. Era una anotación casi resignada, sin rabia, como quien ya acepta que algo no va a cambiar. Fue ahí donde sentí por primera vez que mamá no actuó en un arranque emocional, sino después de mucho tiempo de ver cómo las cosas eran realmente. Cuando por fin decidí hablar con Marcos, lo hice con calma. No quería que pareciera que lo estaba provocando, aunque por dentro hervía de frustración. Fui hasta su casa, toqué la puerta y me recibió con cara de sorpresa, como si no esperara verme. Le conté lo del abogado, que las cuentas estaban a mi nombre, que legalmente todo me pertenecía, y que mamá había hecho los cambios antes de morir. No exageré ni adorné nada. Al principio se rió, como si creyera que era una confusión del banco. Dijo que mamá no podía haber hecho eso, que seguro fue un error, que ella nunca lo habría dejado afuera. Cuando vio que hablaba en serio, cambió la expresión. Se le borró la sonrisa, me miró fijo y me soltó que no lo sabía, que nadie le había dicho nada, que si lo hubiera sabido habría estado más pendiente. Fue el momento más hipócrita de todos. Tuve que contenerme para no gritarle en la cara que tuvo años para estar pendiente y nunca lo hizo. Que no hacía falta saber de herencias para cuidar a una madre enferma. Me quedé callada, solo le dije que mamá hizo lo que consideró justo y que no tenía nada más que explicar. Antes de irme, me soltó un "esto no se va a quedar así", como si yo hubiera cometido una traición. Después de eso vinieron los mensajes. Primero, 1 o 2 por semana, con tono de víctima. Que estaba confundido, que necesitaba entender, que él solo quería que todo fuera justo. Luego el tono cambió, más cortante, más frío. Preguntaba por su parte, como si habláramos de un trato comercial. Ni una sola vez mencionó a mamá. Era como si todo se redujera a números y papeles. En ese momento entendí que mi decisión de no ceder ni un centavo no era crueldad, era coherencia. No podía darle nada a alguien que no dio nada cuando realmente se necesitaba. No se trata de castigar, se trata de no seguir el mismo patrón de siempre, ese en el que él se salva y los demás cargan con todo. Con el tiempo, empecé a notar que la gente del barrio también se enteraba, aunque yo no decía nada. Algunos vecinos me miraban con simpatía, otros con cierta incomodidad. Se nota cuando la gente habla, cuando las versiones empiezan a circular. Seguramente Marcos había contado su versión, algo en plan de que yo me había quedado con todo o que lo había dejado fuera. No me importó demasiado, porque quien estuvo ahí sabe la verdad. Los vecinos me vieron entrar y salir de esa casa todos los días, vieron los fines de semana en que me quedaba a dormir en el sillón para que mamá no estuviera sola. Y vieron también cómo él pasaba meses sin aparecer. No hacía falta aclarar nada, los hechos hablaban solos. Un día, mientras limpiaba la habitación de mamá, encontré una caja con cartas antiguas. Algunas eran de familiares, otras de amigos. Había una mía, escrita cuando era adolescente, donde le pedía perdón por haber sido una mocosa insoportable y le prometía que algún día le devolvería todo el amor que me dio. La leí y lloré como no había llorado desde que murió. Sentí una mezcla de culpa y alivio.
Culpa por haber dudado un segundo de su decisión, alivio porque, de alguna forma, ella sabía que yo iba a cumplir. Esa noche entendí que mi papel no era ser la vengadora ni la hija perfecta, sino simplemente cuidar lo que ella me dejó, no por valor económico, sino porque era lo único que todavía me la hacía sentir cerca. En esos 2 meses entendí que la herencia más pesada no era el dinero ni la casa, sino la responsabilidad de sostener la memoria de quien ya no está. Marcos puede pensar que me quedé con todo, pero la verdad es que él se quedó sin lo más importante, la posibilidad de decir que estuvo. Y eso, aunque nunca lo admita, le va a pesar mucho más que cualquier cuenta bancaria. Actualización 2. Había pasado medio año desde la muerte de mamá y todo parecía haberse calmado en apariencia, aunque por dentro la tensión seguía igual de viva. Yo trataba de mantener una rutina normal, entre el trabajo, la casa y los asuntos legales que todavía quedaban pendientes. A veces sentía que seguía atrapada en un duelo que no terminaba nunca, porque cada paso que daba me recordaba que todo lo que hacía era cerrar asuntos de alguien que ya no estaba. Aún así, intentaba no pensar demasiado, solo seguir avanzando. Pero mientras yo trataba de mantener un poco de paz, Marcos empezó a moverse de una forma que me dejó claro que no pensaba rendirse tan fácil. Su estrategia cambió. Ya no me escribía con tono de víctima ni de hermano arrepentido, ahora intentaba mostrarse como alguien razonable, casi colaborador, pero con un fondo manipulador que era imposible no notar. Me decía que quería ayudar con los trámites, que no quería que cargara sola con todo, que al final mamá nos dejó a los dos. Esa frase me hervía la sangre, porque él no tenía derecho a ponerse en el mismo nivel que yo, no después de todo lo que hizo, o mejor dicho, todo lo que no hizo. Lo primero que noté fue que empezó a aparecer en la casa de mamá sin avisar. Al principio pensé que lo hacía por nostalgia o por intentar limpiar su conciencia, pero no tardé en darme cuenta de que estaba buscando información. Revisaba papeles, abría cajones, hacía preguntas que parecían inocentes pero que escondían intención. Me preguntaba si el abogado había dicho algo nuevo, si las cuentas ya estaban cerradas, si la casa se iba a vender o si pensaba vivir ahí. Fingía interés, pero lo conozco demasiado bien. Marco siempre fue bueno para ponerse máscara según lo que le convenía. Yo me limitaba a contestar con lo justo, sin entrar en detalles, y me aseguré de cambiar las cerraduras después de la tercera visita. No porque creyera que fuera a hacer algo grave, sino porque no quería que siguiera entrando como si nada. Esa casa era de mamá, y ahora era mía. No un trofeo ni un premio, sino un espacio que debía proteger de la misma forma en que ella me enseñó a cuidar lo que vale. Lo más curioso fue cómo empezó a meterse con la gente del vecindario. Marco siempre fue el tipo que buscaba aprobación, y ahora parecía decidido a limpiar su imagen. Empezó a visitar a los vecinos con los que casi nunca había hablado cuando mamá estaba viva, los mismos a los que ignoró durante años. Iba con una actitud amable, ayudaba a sacar la basura, se ofrecía para arreglar cosas, y de paso soltaba comentarios disfrazados de tristeza. Decía cosas como que yo estaba muy estresada con todo lo de la herencia o que no sabía si mamá realmente había querido dejarme todo. Lo hacía con un tono tan calculado que hasta parecía genuino. Algunos le creyeron, otros no. Me enteré porque una vecina me lo contó sin querer, mientras hablábamos sobre la casa. Dijo que Marcos había pasado y que le daba pena lo dividida que estaba la familia. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. No podía creer que tuviera la cara para ir contando su versión, tratando de hacerme ver como la hija fría que se quedó con todo. Pero al final entendí que era su forma de sobrevivir. Él siempre había vivido del cuento, necesitaba tener una narrativa en la que no fuera el villano. Decidí no responderle con palabras, sino con hechos. El vecindario tenía una pequeña asociación de propietarios que se reunía cada par de meses para tratar temas de mantenimiento, seguridad y ese tipo de cosas. Mamá solía asistir cuando podía, y muchos la querían porque era de esas personas que escuchaban más de lo que hablaban. Cuando llegó la siguiente reunión, me invitaron para hablar sobre la situación de la casa, ya que ahora estaba a mi nombre. Fui con todos los documentos organizados, los papeles del banco, las cartas del abogado, las facturas de los arreglos que había pagado.
No lo hice con intención de exhibir a Marcos, pero él apareció igual, sin que nadie lo hubiera llamado. Se sentó al fondo, con esa actitud de quien quiere parecer tranquilo, pero no puede evitar estar pendiente de cada palabra. Cuando llegó mi turno, expliqué cómo estaba la situación legal, que yo había asumido todos los gastos, que la casa estaba registrada a mi nombre por decisión directa de mamá y que todo estaba en regla. Hablé con serenidad, sin sarcasmos, sin veneno. No mencioné a Marcos, no dije nada contra él. Pero cuando terminé, una de las vecinas más viejas, que conocía a mamá desde hacía décadas, preguntó en voz alta si todo eso era porque mamá había decidido confiar en mí. Dije que sí, que ella lo había dejado claro con sus acciones. Se hizo un silencio incómodo, y fue ahí cuando noté que Marcos no sabía dónde meterse. Algunos lo miraban, otros fingían no verlo. No hizo falta que dijera nada más. Esa fue su primera derrota pública, y yo no tuve que mover un dedo. Después de esa reunión, las cosas cambiaron. Marcos dejó de venir tan seguido, y cuando lo hacía, era con un aire de resentimiento que se notaba a kilómetros. No soportaba que la gente supiera que mamá había confiado en mí. Siempre necesitó ser el hijo perfecto, el que todos admiraban, y ahora esa imagen se había desmoronado frente a los ojos de los vecinos que lo vieron crecer. Lo que más le dolía no era el dinero, era el orgullo. Su identidad siempre dependió de cómo lo veían los demás, y ahora no tenía cómo arreglarlo. A mí me dio igual. No buscaba venganza pública, pero no podía negar que había una parte de mí que sintió una satisfacción tranquila al verlo enfrentarse con las consecuencias de sus actos. No por crueldad, sino porque era justo. En esos meses también me tocó enfrentar otra realidad, la soledad. Cuidar a mamá durante tanto tiempo me había consumido, y ahora que ya no estaba, me quedaba ese vacío que no se llena con nada. A veces, mientras estaba en la casa organizando papeles o limpiando, me sorprendía hablándole en voz alta, como si todavía pudiera escucharme. Decía cosas sin sentido, como que ya había pagado las cuentas o que el abogado me había confirmado lo de las escrituras. Era mi manera de sentir que seguía ahí. Y en medio de todo eso, aparecía Marcos con sus dramas, sus reclamos, sus mentiras. Era agotador. Hubo un momento en que pensé en vender la casa solo para cerrar el capítulo, pero cada vez que lo consideraba, me acordaba de lo que mamá me decía cuando hablábamos de su hogar, que quería que siguiera siendo un lugar con vida. No una propiedad que se disolviera entre papeles. Así que decidí quedármela, aunque significara seguir lidiando con su sombra y con la de mi hermano. Una tarde, mientras revisaba documentos viejos, encontré una hoja doblada entre los papeles del seguro. Era una nota escrita por mamá, sin fecha, en la que había apuntado algo que me dejó helada. Decía que no todos saben cuidar lo que tienen y que a veces uno tiene que tomar decisiones duras para evitar males mayores. No mencionaba nombres, pero no hacía falta. Era su forma de justificar lo que había hecho. Sentí una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por saber que confió en mí, y tristeza porque tuvo que hacerlo desde la desconfianza hacia su propio hijo. Me quedé un rato mirando esa hoja, sabiendo que nunca iba a mostrársela a Marcos. No porque quisiera ocultarle algo, sino porque no iba a darle el gusto de convertir una decisión tan íntima en otro campo de batalla. Después de esa nota, dejé de sentir culpa. Por fin entendí que mamá había hecho lo que creyó correcto, y que mi papel era simplemente honrarlo. No me correspondía explicar nada ni justificarme. Cada cosa estaba en su lugar, y si Marcos quería seguir inventando versiones para no asumir lo que hizo, ese ya no era mi problema. A veces la justicia no llega con juicios ni castigos, sino con la simple verdad puesta sobre la mesa. Y en este caso, la verdad era tan clara que ni siquiera necesitaba ser dicha. Marcos podía engañar a quien quisiera, menos a sí mismo. Actualización 3. Había pasado un año desde la muerte de mamá cuando todo empezó a moverse de nuevo, justo cuando pensé que las cosas finalmente se habían asentado. El silencio que vino después de aquella reunión con los vecinos fue largo, casi incómodo, pero necesario. Marcos desapareció durante un tiempo. No lo llamé ni intenté buscarlo porque sabía que su ausencia no era señal de paz, sino de preparación. Siempre fue así,
Cuando se quedaba callado demasiado tiempo, era porque estaba planeando algo o buscando una forma de darle la vuelta a las cosas. Y efectivamente, no tardó en aparecer otra vez, solo que esta vez no vino en persona. Todo empezó con una llamada de un número desconocido, una mujer que decía ser su abogada. Me habló con un tono cortés pero firme, preguntando si podía enviarle copias de los documentos de la propiedad y de las cuentas, para revisión. Lo dijo como si fuera algo rutinario, pero yo ya sabía que no había nada que revisar. Era obvio que Marcos estaba intentando buscar una grieta, algún resquicio legal para reclamar lo que no era suyo. Le dije que no iba a enviarle nada y que cualquier cosa debía pedirla a través del abogado que ya llevaba mi caso. La mujer trató de presionarme un poco, mencionando la palabra disputa, pero yo no mordí el anzuelo. Colgué sabiendo que aquello era solo el principio de otro intento suyo de manipular la situación. Unos días después recibí un correo electrónico que me dejó helada. Venía de la dirección de Marcos, pero en realidad eran capturas de pantalla de mensajes que había intercambiado con su expareja, la mujer con la que vivía cuando mamá estaba enferma. No sé cómo llegaron a mí, pero estaban ahí, adjuntados en un correo sin asunto, con una nota corta que decía, para que sepas quién es tu hermano. En los mensajes se leía claramente cómo Marcos le decía a ella que no quería involucrarse con los cuidados de mamá porque si la vieja se complica, terminamos pagando nosotros. Decía también que mientras mi hermana se encargue, mejor, así no gastamos ni tiempo ni dinero. Cada palabra era una puñalada. No era solo el egoísmo, era la forma en la que hablaba de mamá, como si fuera una carga económica, un problema que había que evitar. Sentí rabia, asco y una tristeza tan grande que me costó respirar. No podía creer que el tipo que ahora lloriqueaba por no recibir dinero fuera el mismo que escribió eso. Era una confirmación de todo lo que yo ya sabía, pero verlo por escrito fue como una validación cruel de que nunca hubo amor, ni preocupación, solo conveniencia. Decidí no quedarme con esa información guardada. No por venganza, sino porque había una parte de mí que necesitaba que él supiera que yo lo sabía todo. Llamé a su expareja, la mujer con la que él había compartido esos mensajes, y le pedí hablar en persona. Aceptó, quizás por curiosidad o culpa. Nos encontramos en una cafetería y fue una conversación extraña, casi incómoda. Ella no intentó justificarlo, simplemente me dijo que lo había dejado porque no soportaba su manera de ver la vida, que era egoísta, manipulador y cobarde. Le conté que había recibido los mensajes y que no iba a hacer nada con ellos, solo quería cerrar ese capítulo. Ella sintió y me dijo algo que se me quedó grabado: ese hombre no siente culpa, solo miedo de perder lo que cree que le pertenece. Y tenía razón. Marcos nunca sintió verdadero remordimiento, lo que le dolía no era lo que hizo, sino las consecuencias. Al poco tiempo volvió a contactarme, esta vez directamente, con un tono completamente distinto. Decía que quería hablar, que las cosas se habían salido de control, que no había querido que las cosas llegaran a este punto. Me pidió que nos viéramos en persona, que quería arreglar las cosas como hermanos. Acepté más por curiosidad que por deseo de reconciliación. Nos reunimos en un restaurante neutral, donde la conversación empezó con palabras suaves, recuerdos de mamá, promesas de cambiar. Pero no tardó en salir el verdadero motivo: quería llegar a un acuerdo. Me dijo que sabía que todo estaba a mi nombre, pero que él había hecho cuentas y creía que por justicia le correspondía una parte. Dijo que no quería problemas legales, que no quería pleitos, pero que necesitaba dinero. Lo dijo así, sin vergüenza. Necesito dinero. Me quedé mirándolo sin decir una palabra durante unos segundos que se sintieron eternos. Luego le pregunté si se daba cuenta de lo que estaba pidiendo. Le recordé que cuando mamá lo necesitó, él dijo que no tenía recursos, y ahora que ella estaba muerta, venía a pedirme los suyos. Se quedó callado, sin mirarme. Le dije que no iba a darle un centavo, que si necesitaba dinero, que trabajara, que aprendiera a sostenerse como adulto. No le grité, pero mi tono fue lo suficientemente firme como para que entendiera que esa puerta estaba cerrada para siempre. Cuando me levanté para irme, lo escuché decir casi en susurro: yo no sabía que ella había hecho eso. Respondí sin mirarlo: no, no sabías. Porque nunca te importó saber.
Después de esa conversación, Marcos intentó otras tácticas. Llamadas a familiares lejanos, mensajes a conocidos, todo con el mismo discurso de víctima. Decía que mamá había sido manipulada, que yo la había presionado, que todo había sido un engaño. A veces me llegaban rumores por terceras personas, que si lo había dejado sin nada, que si me había quedado con todo a escondidas. Aprendí a no responder, a dejar que hablara solo. Cuanto más se justificaba, más quedaba en evidencia. El problema fue que no sabía cuándo parar. En una ocasión, incluso intentó entrar en la casa sin avisar. Llegué una tarde y encontré la puerta trasera forzada. Nada estaba robado, pero faltaban algunos documentos del escritorio. Llamé al abogado y me aconsejó hacer una denuncia preventiva, no para meterlo preso, sino para dejar constancia. Cuando se enteró, me mandó un mensaje furioso diciendo que cómo me atrevía a tratarlo como un delincuente. Le respondí que los que entran a casas que no son suyas no necesitan ser tratados, ya se definen solos. Pasaron los meses y la situación se fue enfriando. Marcos dejó de insistir directamente, pero su orgullo herido seguía flotando entre nosotros. Supe que había perdido el trabajo y que se había mudado a un apartamento pequeño. Nadie le deseaba mal, pero era inevitable pensar que estaba recibiendo una dosis de lo que él mismo sembró. No disfruté su desgracia, pero tampoco sentí lástima. Era simplemente justicia natural. En algún punto me escribió un correo, uno de esos mensajes largos y dramáticos, donde decía que todo había sido un malentendido, que mamá lo habría querido todo diferente, que yo estaba siendo dura. No respondí. Lo borré sin leerlo completo. Había llegado a un punto en que ya no tenía nada más que decirle. Habíamos cruzado una línea de la que no se regresa. Aún así, el peso de todo seguía ahí. No era fácil cargar con la culpa de ser quien cerró la historia de una familia. A veces me preguntaba si mamá habría querido que las cosas terminaran así. Pero luego recordaba cada momento en que ella me miraba con esa mezcla de amor y decepción cuando hablaba de Marcos y entendía que no había alternativa. Él había tomado sus decisiones mucho antes de que ella enfermara. Lo que pasó después fue solo la consecuencia de años de egoísmo. Y aunque todavía me costaba decirlo en voz alta, había una parte de mí que se sentía en paz. No porque lo hubiera ganado, sino porque sabía que al final, la verdad siempre se abre paso, incluso entre el silencio y las mentiras. Actualización 4. 2 años después de la muerte de mamá, las cosas parecían haberse calmado por fuera, pero en realidad seguían igual de cargadas. Marcos y yo apenas hablábamos. De vez en cuando me mandaba un mensaje corto, casi siempre por algún asunto práctico, como si todavía buscara un resquicio para seguir presente. Yo respondía con lo justo, sin dar pie a conversaciones. Había aprendido que con él no se podía mantener un diálogo normal, porque todo lo que decía o hacía terminaba torcido, convertido en una excusa o en una acusación. A veces me daba pena verlo tan hundido, pero enseguida recordaba las veces en que mamá lo esperó y él nunca apareció, y se me pasaba. No se trataba de rencor, sino de un cansancio profundo, de esa sensación de haber estado sola en algo que debía ser compartido. Lo irónico era que ahora, con el tiempo, todo lo que él había querido evitar, los cuidados, las responsabilidades, los gastos, se habían convertido en lo único que me mantenía en paz. Me aferraba a la idea de que cuidar la casa, mantener sus cosas en orden y cumplir con lo que mamá había dejado era una forma de seguir teniéndola cerca. Una tarde, mientras revisaba un cajón del mueble donde mamá guardaba documentos importantes, encontré algo que me dejó temblando. Era un sobre marrón, cerrado con cinta vieja, con mi nombre escrito a mano. No era la primera vez que encontraba papeles suyos, pero este tenía un peso distinto, literal y emocional. Me senté en la mesa y lo abrí con cuidado. Adentro había una carta escrita con su letra temblorosa. No era larga, pero sí clara. Decía que sabía que llegaría el día en que tendría que enfrentar sola las consecuencias de sus decisiones, que había pensado mucho en cómo dejar las cosas y que, después de todo, lo había hecho con el corazón en paz. En la carta explicaba que había puesto todo a mi nombre porque confiaba en mí, no por favoritismo, sino porque yo había estado ahí.
Decía que no quería que nadie cargara con culpas ni resentimientos, pero que también sabía que algunos solo entendían el lenguaje de las consecuencias. Me pidió que no dudara de lo que había hecho, que lo que estaba escrito en los papeles era lo mismo que estaba escrito en su voluntad. Terminé de leer con los ojos llenos de lágrimas y una sensación rara, como si la hubiera escuchado hablar por última vez. Era tan ella, tan directa y tan calmada al mismo tiempo. No había ni una palabra de odio hacia Marcos, solo resignación. Era la voz de alguien que ya sabía que no podía cambiar a las personas, solo poner las cosas en su sitio para que el tiempo hiciera lo suyo. Guardé la carta durante unos días sin decirle a nadie. Era demasiado íntima, demasiado definitiva. Pero la oportunidad de usarla llegó sola. Resulta que Marcos había vuelto a mover sus fichas, otra vez tratando de involucrar abogados. Había presentado una solicitud para revisar los movimientos bancarios de mamá, alegando que podía haber influencia indebida de mi parte. Lo supe por el abogado que llevaba mi caso, que me llamó sorprendido por la audacia. Me dijo que no tenía fundamento, que no iba a llegar a nada, pero que tendríamos que presentarnos ante el notario para cerrar el tema oficialmente. No me molestó hacerlo, porque sabía que los papeles estaban limpios. Lo que sí me molestó fue que, después de todo, Marcos seguía negándose a aceptar la realidad. A esas alturas, lo que hacía ya no era una disputa legal, era un berrinche tardío. Quería sentir que todavía podía controlar algo, aunque fuera un trámite. El día de la reunión ante el notario, Marcos llegó con la misma expresión de siempre, esa mezcla de soberbia y falsa tristeza que usaba cada vez que se sentía acorralado. El notario empezó a leer los documentos, explicó que todo estaba en regla y que no había bases para ninguna reclamación. Yo lo escuchaba en silencio, con una calma que no había sentido en mucho tiempo. Cuando el notario terminó, saqué la carta del sobre y la puse sobre la mesa. Dije que mamá había dejado una declaración personal, no formal, pero relevante para entender su voluntad. El notario la tomó, la leyó con cuidado, y pidió permiso para registrarla como testimonio complementario. Luego la leyó en voz alta. Marcos bajó la cabeza. No hubo gritos ni escenas, solo ese silencio denso que se siente cuando ya no hay nada más que decir. Cada palabra de mamá caía como una verdad imposible de refutar. Cuando el notario terminó, Marcos tenía los ojos llenos de lágrimas. Dijo que no lo sabía, que nadie se lo había contado, que si lo hubiera sabido, habría hecho las cosas diferente. No dije nada durante unos segundos, hasta que por fin lo miré y le respondí lo único que quedaba por decirle, que nunca supo cuidar lo que importaba. El notario se quedó quieto, sin intervenir. Era una escena incómoda, pero necesaria. Después de eso, lo único que quedaba era cerrar los asuntos financieros. El abogado me recomendó hacer un resumen de los gastos que había tenido desde que mamá enfermó hasta ese momento, para dejar constancia ante el Estado. Pasé semanas revisando facturas, recibos, pagos médicos, reparaciones de la casa, todo. Cuando terminé, me di cuenta de que la cantidad era enorme. Todo lo que había hecho por ella había salido de mi bolsillo o de lo poco que ella tenía al final. Decidí imprimir un resumen con cada gasto detallado, y por impulso, le envié una copia a Marcos. No para reclamarle nada, sino para que lo viera, para que supiera cuánto costaba realmente cuidar lo que importaba. No respondió. Durante un tiempo pensé que lo ignoraría, pero unos días después apareció en la casa. No pidió permiso para entrar, solo golpeó la puerta y se quedó en el umbral. Dijo que había recibido la factura y que no sabía qué decir. Me pidió disculpas, aunque sonaban huecas. Dijo que no tenía cómo pagarme, pero que quería hacer algo, lo que fuera. Me limité a decirle que no me debía dinero, me debía presencia, y esa no se paga con billetes. Se quedó parado unos segundos, como si buscara una forma de justificarse, pero no la encontró. Se dio media vuelta y se fue. A partir de ese día, las cosas cambiaron. No hubo reconciliación, pero tampoco guerra. Era como si los dos hubiéramos entendido que ya no quedaba nada que discutir. Él empezó a venir de vez en cuando, sin drama, solo para ayudar con cosas pequeñas de la casa.
Cortaba el césped, arreglaba un par de cosas, y se iba sin decir mucho. No hablábamos del pasado ni de mamá. Era como un acuerdo tácito de silencio. A veces lo observaba mientras trabajaba y pensaba en lo que pudo haber sido si hubiera actuado así cuando todavía había tiempo. No lo hacía con rencor, sino con una tristeza tranquila, esa que se instala cuando ya no esperas nada de alguien, pero tampoco deseas su mal. Sabía que sus lágrimas en el notario no habían sido solo culpa, también era miedo, miedo de quedarse sin el papel de hijo querido, sin ese espejo en el que se miraba para sentirse importante. La carta de mamá se convirtió en mi cierre. La guardé en un marco pequeño, detrás de una foto suya, como un recordatorio silencioso de que a veces la justicia no se hace con gritos ni peleas, sino con la verdad escrita en una hoja de papel. Nunca la mostré a nadie más. Era solo mía. Cada vez que la leo, me reafirmo en que hice lo correcto, aunque el costo haya sido quedarme sola en lo que alguna vez fue una familia. Porque al final entendí que mamá no me dejó su dinero ni su casa, me dejó la responsabilidad de no repetir los mismos errores, de no dejar que el amor se diluyera entre excusas. Y esa herencia, aunque pesa, vale más que cualquier cuenta bancaria. Actualización final. Han pasado ya 3 años desde que mamá murió y, aunque el tiempo se encargó de aplacar las heridas más abiertas, todavía hay días en los que todo se siente tan reciente que parece que fue ayer. La casa sigue en pie, con sus muebles en el mismo lugar y ese silencio que ya no duele pero tampoco consuela. No me mudé, aunque más de una persona me lo aconsejó. Dicen que vivir en una casa llena de recuerdos impide seguir adelante, pero yo no puedo verla así. Para mí no es un mausoleo, es una especie de ancla. Cada vez que abro una ventana y siento el aire entrar, siento que todavía hay algo de ella moviéndose entre las paredes. No hay flores marchitas ni fotografías cubiertas de polvo, porque no quiero que la nostalgia se vuelva tristeza. Lo que hay es una rutina que aprendí a sobrellevar, una forma tranquila de cuidar lo que me dejó sin que me consuma el pasado. Marcos y yo mantenemos un contacto extraño, distante pero funcional. Ya no hay gritos, ni reproches, ni correos con amenazas veladas. Lo que queda entre nosotros es una especie de tregua silenciosa, nacida más del cansancio que del perdón. Él se ofreció a ayudar con algunos arreglos de la casa, y aunque al principio me costó aceptarlo, terminé dejándolo. Llega los fines de semana, corta el pasto, pinta alguna cerca, cambia bombillas. No hablamos mucho, pero el silencio entre nosotros ya no es violento, es solo vacío. Hay días en los que pienso que, de alguna manera, está intentando enmendar lo que rompió, aunque no sepa cómo hacerlo. No creo que lo haga por mí, ni siquiera por mamá, sino por él mismo, por no sentirse el tipo que abandonó y perdió todo. Lo veo llegar con ropa vieja, sudar trabajando bajo el sol y quedarse callado mientras junta las herramientas, y pienso que quizás esta sea su manera de pagar. No en dinero, sino en tiempo, en esfuerzo. Y por alguna razón, eso me basta. Hubo un momento, hace unos meses, en que me pidió sentarse a hablar. Fue la primera vez que lo hizo sin rodeos, sin excusas, sin tono defensivo. Me dijo que llevaba un tiempo yendo a terapia, que no lo hacía por moda ni por quedar bien, sino porque había llegado al punto en que no podía seguir justificando su vida. Dijo que había pasado meses odiándome por quedarte con todo, pero que un día entendió que no fue que yo me quedara con nada, sino que él lo había perdido todo mucho antes. Me contó cosas que nunca supe, como que después de la muerte de mamá cayó en una depresión silenciosa, que se aisló, que perdió el trabajo y que su pareja lo dejó por completo. No le respondí con compasión, pero tampoco con dureza. Solo lo escuché. Había una parte de mí que ya no tenía fuerza para pelear, y otra que, aunque no lo admitiera, agradecía escuchar un poco de verdad, aunque llegara tarde. Me pidió perdón, no con esas palabras exactas, pero lo dijo entre líneas, cuando admitió que nunca supo cuidar a mamá, ni a sí mismo, ni a nadie. Dijo que había sido un cobarde. Esa fue la primera vez que sentí que realmente lo entendía. No porque el perdón borre lo que pasó, sino porque escuchar a alguien asumir lo que hizo sin excusas cambia las cosas, aunque sea un poco. Después de esa conversación, no hubo reconciliación como la que muestran en las películas. No hubo abrazos ni lágrimas compartidas.
Solo un acuerdo implícito de no seguir hiriéndonos. Él siguió viniendo a ayudar con la casa, y yo seguí dejándolo. En cierto modo, eso se volvió una rutina también. A veces pienso que mamá estaría contenta de vernos así, no porque sea armonía, sino porque al menos ya no hay odio. Siempre decía que el odio es el único lazo que te ata para siempre a la gente que te hizo daño, y creo que por fin entendí lo que quiso decir. Dejé de odiar a Marcos cuando dejé de necesitar que entendiera todo. No necesito que se arrepienta, ni que me agradezca. Solo necesito saber que la historia terminó. En medio de todo ese proceso, yo también cambié. Dejé de sentir culpa por haber sido la elegida de mamá, por ser la que se quedó con la responsabilidad y las cuentas. Por mucho tiempo me pesaba la idea de que, de algún modo, yo también estaba perpetuando una desigualdad entre nosotros, aunque no la hubiera creado. Pero con los años entendí que no era eso. Mamá no me dejó más, me dejó lo que podía cuidar. No me heredó fortuna, me heredó trabajo, y ahora lo veo como un acto de confianza, no de preferencia. Me tocó ser la que sostiene el hilo, la que carga con el peso del apellido y la casa, la que cierra las cuentas y paga los impuestos. Y está bien. No lo hago por deber, lo hago porque es lo único que me queda para mantenerla viva. Hay días en que Marcos y yo compartimos un café después de que termina sus arreglos. Hablamos de cosas pequeñas, del clima, de vecinos que ya se mudaron, de series o de política. No hay profundidad, pero tampoco hay tensión. Un día, sin planearlo, me contó que había ido al cementerio por su cuenta, que llevó flores y que se quedó un rato hablando con ella. Me dijo que no pidió perdón, solo le agradeció. No me explicó por qué, pero no hizo falta. Creo que, por primera vez, comprendió lo que mamá había intentado enseñarle toda su vida, que la gente no se mide por lo que tiene, sino por lo que cuida. Y él, aunque tarde, empezó a cuidar. Yo también cambié la forma en que la recuerdo. Al principio, cada rincón de la casa era un recordatorio doloroso de su ausencia, pero ahora la siento en las cosas más simples. En el ruido de la cafetera por las mañanas, en las flores del jardín que todavía crecen sin que yo entienda cómo, en el sonido del viento golpeando las ventanas que ella siempre decía que había que arreglar y nunca arreglábamos. A veces pienso que de alguna manera nos dejó a Marcos y a mí con una última lección escondida, que no hay herencia más grande que el peso de lo que uno ama. Y aunque ese peso me ha hecho llorar más veces de las que quisiera, también me ha dado una calma que nunca tuve antes. Ya no siento que la historia de mi familia sea una cadena de errores, la veo como una historia de personas torpes intentando hacer lo mejor que podían con lo poco que sabían. Y eso, con todas sus imperfecciones, me basta. No sé si algún día Marcos y yo llegaremos a tener una relación real, pero tampoco lo necesito. Lo importante es que ya no hay odio ni deudas. Él sabe que lo que hizo no tiene arreglo, y yo sé que seguir cargando con eso no me devolverá nada. Cada uno lleva su parte de la historia, y eso es suficiente. Cuando lo veo marcharse después de trabajar, con la camisa manchada de pintura y la mirada baja, no siento superioridad ni venganza, solo una especie de paz rara, como si todo hubiera terminado como debía. La última vez que hablamos de mamá fue breve. Estábamos en el porche, y él me dijo que a veces soñaba con ella. Que la veía sonriendo, sentada en la mesa de la cocina, como si nada hubiera pasado. Me preguntó si yo también soñaba con ella, y le dije que no, que ya no. Pero lo que no le dije fue que no la necesito en los sueños porque la siento en todo lo que me rodea. Está en la casa, en el aire, en cada decisión que tomé para mantener su memoria limpia. Y en ese momento entendí que no necesito que Marcos me entienda, porque ella ya lo hizo. Su carta, sus decisiones y su silencio fueron su manera de dejar todo claro. Cuando me levanto cada mañana y veo la luz colarse por la ventana del cuarto donde ella dormía, siento que de alguna manera seguimos ahí, cumpliendo su voluntad sin siquiera hablarlo. Ella quería paz, y aunque nos tomó años y lágrimas, la encontramos. No es la paz perfecta ni la que uno imagina, pero es real.